Muy bien, buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar el tiempecito para empezar la clase. Muy bien, 9:05. Empezamos entonces. Abrimos cámara, por favor, solo para tomar las fotos de que están ahí y luego ya pueden cerrar su cámara.
Cristian, Kevin, Jessica, Wilson, Ana, Edgar. Muy bien, a la de 3 sonrían. 1, 2 y 3. Listo. Muy bien. Empezamos hoy empezamos el capítulo número 25. Es el último capítulo de repaso ya de la física 4, y ya a partir del capítulo 26 empezamos ya con la física 5. Entonces, hoy trabajamos el tema de corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Muy bien. Listo. Muy bien, entonces hoy arrancamos el capítulo número 25 y empezamos con los siguientes conceptos básicos. Fíjense que a las personas que le dieron de negar antes de empezar, que dieron de negar, yo les mandé una invitación para que la clase se volviera automática en el calendario de ustedes. A los que les dan de negar son a los que me toca darles admitir durante la sesión. Revisen ese correo y denle que sí van a ingresar, así ya no los tengo que admitir yo, sino pueden ingresar solo y no estoy, pues a mí, yo solo escucho un ruidito y regreso a la pantalla para poderlos admitir, pero así ya entran y no se quedan esperando hasta que yo los... Bien, empezamos con conceptos básicos. Empezamos con el de corriente eléctrica. La corriente eléctrica no son más que las cargas, en este caso positivas o negativas, que se mueven de una región a otra, de un punto A hacia un punto B. Un circuito eléctrico le vamos a llamar a toda esa trayectoria de cargas que forman en un circuito cerrado. Si el circuito no está cerrado, no podemos llamar, no se puede decir que es un circuito eléctrico. Y la corriente viene siendo una analogía de lo que fue corriente. Ustedes vieron fluidos en física 3, ¿no? En la física 2. Yo lo vi en la 2 y en la 3. En el tema de fluidos se ve la corriente, el caudal, cosas como esas que tienen que ver con fluidos. Y en este caso vamos a tener una analogía de esa corriente que se ve en la física 2 y 3 con el de la física 4. Y se vamos a entender corriente como cualquier movimiento de carga en una región específica de movimiento. Y aquí es donde ya viene nuestra primera ecuación. ¿Y qué es corriente al final? Es una tasa de cuánta carga fluye a través de una superficie en un punto particular. Es decir que nosotros tenemos, digamos que este es un espacio, después viene el dibujo, pero igual lo vamos a representar. Este es un espacio determinado, y yo lo que voy a buscar en ese espacio determinado es cuánta carga pasa por él. Y eso lo que me va a dar es lo que denominamos corriente. En la siguiente ilustración está lo que acabo de indicar. Y acá tenemos distintos puntos donde va pasando cargas y la corriente se puede identificar por el número de cargas. Observemos que acá la flecha de la corriente va siempre en una sola dirección. Por cuestiones de estamos trabajando con un libro en particular, vamos a definir una dirección específica para la corriente a partir de aquí en adelante.
Solo en el caso de los metales, las cargas que se mueven son los electrones. Para el caso de cualquier, vamos a denominar entonces nuestra corriente convencional, su dirección, como la dirección por la que fluirían las cargas positivas. Por eso es que acá observamos que la corriente va en la misma dirección que la carga positiva, en este de aquí, y en este la corriente va en dirección contraria a la dirección que llevaría la carga negativa. Y vamos a tomar siempre en consideración la dirección de la carga positiva. Como la carga positiva se va a mover en esta dirección, por eso es que la corriente en este dibujo quedó en este punto. ¿Dudas con la primera parte que llevo? No. Muy bien. Sigamos. Hagamos un ejercicio rápido. Traten de contestarlo en su cuaderno, donde hacen anotaciones. ¿Cuál es el orden de esas cargas? Según ustedes, ¿cuál sería el orden de las cargas que están ahí presentadas? Lo piden de menor a mayor. Dice, considera las cargas positivas y negativas que se mueven horizontalmente a través de 4 regiones en la figura, clasifique las magnitudes de las corrientes de menor a mayor. Vamos a tomar un minuto para hacerlo y luego escribimos la respuesta. Ustedes están ahí, voy a dejar un minuto. Voy a escribir las respuestas en el chat, por favor, de quien lo esté haciendo. Me están diciendo el número de letra. D. D, B, C, A. D, B, C, A. Este es el orden que están dando ustedes, ¿no? D, B, C, A. Alguien escribió C, C, A, D, B. Veamos el ejercicio. ¿Cuánta carga positiva hay aquí? Positiva en el D. En el D, ¿cuánta carga positiva hay en el D? Aquí. ¿Cuánta carga positiva tenemos aquí? ¿Alguien que hable? No hay cargas positivas, solo negativas, pero hay dos cargas. Exacto, pero como ¿quién nos está dando la dirección de la corriente? Dijimos la carga positiva. Entonces aquí tenemos un valor de 0. ¿Cuánta carga positiva hay acá? 3. Y aquí hay una negativa y una positiva. Cancela una negativa y una positiva. Cancela, nos queda 1. Y en este caso tenemos, bueno, aquí, perdón, aquí no es 0 porque aquí sería 2. Menos 2. Y en este caso sí es el de 0. 0, 0. Ahora, ¿cuál es el orden entonces? A, B, C, D, E o F. Menos 2 es la más pequeña. 1, luego le sigue 0. Sería B, B, C. Y luego seguiría A, D. La C. Correcto. C. Vamos a ver. No, el orden sería la B, luego C, luego
C, luego C. Aquí no me combina letra ninguna. C, A, B, B. El orden sería C, C, C. Sí. La más pequeña es la D. Luego sería la C. Luego sería la A. Y luego la B. Hay un orden de no letra. Digamos. Velocidad deriva. Esta velocidad también se dio en la física número en la física número 3 y esta velocidad también se utiliza cuando haces este experimento de la gota de aceite de Millikan. ¿Ya vieron ese experimento? No se los mencionaron. En la física 4, el experimento de la gota de aceite de Millikan. ¿No? No. ¿No? El experimento de la gota de aceite de Millikan es un experimento en el cual lo que hace Millikan es que pone, inclusive está en un libro de química, creo que aparece, porque es como él determina el valor de la carga de un electrón. Quien lo hace es Millikan. Y él tiene aceite y deja caer una gota que casi logra, con ese logra calcular la forma como una esfera. Y a partir de eso, utilizando propiedades físicas, logra él encontrar el valor de la carga de un electrón. Y él aquí utiliza este concepto de la velocidad deriva. Y esta velocidad deriva, pues no es más que la rapidez promedio de una partícula al momento de moverse. Como sabemos que las partículas no se mueven en una misma, en una velocidad constante, pero si se calcula el promedio de sus velocidades, a esa velocidad se llama velocidad deriva. En algunos libros la van a conocer también como velocidad de arrastre. En este caso, nosotros vamos a decir que nuestras cargas positivas van a estarse moviendo, considerando como que fuera un fluido, que es lo que venimos hablando desde el principio. Se considera como que fuera un fluido y se van a mover a través de un campo eléctrico por una especie de un área determinada, a través de una velocidad que vamos a conocer como velocidad deriva, que no es más que su rapidez promedio. Con ello nosotros ya podemos determinar, si yo conozco el valor de esta área de acá, pues yo puedo venir y sé cuántas cargas tengo. Tengo la carga de la carga, tengo el número de protones que pasan y conozco su velocidad y el área, y yo puedo calcular con estos datos el valor de la corriente, que como forma diferencial no es más que el diferencial de la carga en un determinado tiempo, en un diferencial de tiempo. Es decir, cuánta carga pasa en un tiempo determinado por el espacio dibujado. Donde viene, como ya habíamos dicho, la concentración del número de partículas por unidad de volumen. Es una razón también. Otros conceptos claves de este capítulo es la densidad de corriente. La densidad de corriente no es más que la cantidad de corriente que pasa en un área determinada. Ojo, que no es lo mismo que la corriente. La corriente es cantidad de cargas que pasan en un área determinada y la densidad de corriente es la cantidad de corriente que pasa en un área determinada. En su ecuación básica lo tenemos que, si se dan cuenta, J, como se representa la densidad de corriente, no es un vector. Por eso es que no tiene el signo de vector. Sumado a eso, vemos que la carga está en valor absoluto. Eso quiere decir que aquí no nos interesa
si es una carga positiva o una carga negativa, ya que el valor va a ser siempre considerado positivo. Ahora, si yo lo que trabajo es el vector densidad de corriente, ya estamos hablando que acá quién me da la dirección como tal para volverlo vector, me lo da la velocidad. Arriba estaríamos trabajando con una rapidez y abajo estaríamos trabajando con una velocidad. Las ecuaciones son parecidas. Aquí sí vemos que tiene un sentido la carga, porque la carga ya no está en valor absoluto. Eso quiere decir que la carga puede ser positiva o puede ser negativa, y esto nos va a decir si la dirección es hacia la izquierda o hacia la derecha. Y luego tenemos que si la carga es mayor que cero, lo que explicaba, la velocidad deriva lleva la misma dirección del campo eléctrico. Es decir, si son cargas positivas, si regresamos al dibujo anterior, ven que acá como son cargas positivas, entonces la dirección de la corriente es exactamente la misma dirección. La dirección aquí del campo eléctrico va en esta dirección, y la dirección de las velocidades de arrastre de deriva van también en la misma dirección. Si fueran cargas negativas, entonces tendríamos nosotros que en este dibujo, si tuviéramos una carga negativa, el campo eléctrico iría en la dirección, en esta dirección, y lo que dice el concepto anterior es que la velocidad iría en esta dirección. La velocidad deriva, porque iría en dirección contraria al campo eléctrico. Era lo que estaba aquí anotado. Y es lo que dice ahí, va en dirección opuesta al campo eléctrico. Siguiendo, diferencia entre la corriente y la densidad de corriente. Uno es pues que la densidad de corriente es cómo fluyen las cargas en cierto punto, y la dirección del vector indica la dirección del flujo de ese punto. Y la segunda es que la corriente describe la forma en que fluyen las cargas a través de un objeto extendido. Uno es cómo fluyen las cargas y el otro cómo fluye en general la corriente. Otros conceptos. Tenemos la resistividad. Ahora ya ya vimos que existe un concepto denominado corriente, que es el que nos indica cómo las cargas se mueven a través de un objeto. Y ahora vamos a ver que en ese proceso de que las cargas se mueven a través de un objeto, este objeto genera tiene cierta propiedad física y química que nos permite resistir a ese movimiento de las cargas. Viene siendo lo de cuando se ve un fluido ideal en la física 2. Un fluido ideal es aquel que no hay fricción, no existen remolinos internos, que no es laminar, creo que es el otro término, y que puede fluir de una manera sin generar conflictos internos dentro del agua. En la realidad no pasa así. Hay un documental, te lo recomiendo por si pueden verlo, hay un documental en el cual de todos los canales que hay de versión virtual, que habla sobre un centro de juegos acuáticos, donde los juegos en su gran mayoría eran peligrosos porque estaban creados de forma arbitraria. Y en uno de ellos había un tobogán, pero el tobogán tenía mucha fricción interna y generaba remolinos dentro. Entonces, cuando las personas entraban al tobogán, generaba que giraran en el proceso. Cuando ustedes entran en un tobogán, por lo general, lo más que pasa es que los golpes son laterales. Pero en este generaba que cuando el golpe era lateral, la gente giraba y entonces los descontrolaba en el proceso. En este caso, nosotros, los objetos que van a moverse, donde la va a pasar la carga, este es nuestro tubo, digámoslo, imaginario, y la carga va a pasar por acá, estos objetos generan cierta fricción, y esta fricción que generan estos objetos, lo que nos generan es algo llamado resistividad. Y la resistividad, por el momento, la vamos a definir como la razón entre el campo eléctrico y la densidad de corriente. La conductividad
que es el recíproco. El recíproco de la resistividad es la capacidad que tienen para poder circular las cargas sin que exista algún tipo de resistencia. Por eso es que está la clasificación de los materiales en conductores, semiconductores y no conductores. Y eso tiene que ver en qué grado su resistividad es alta, mediana o baja, o su conductividad es alta, mediana o baja. La resistividad y la temperatura, vamos a corregir ahí. En el caso de la resistividad y la temperatura, lo que sucede es que cuando un material se calienta, si nosotros venimos y agregamos acá calor a este objeto, entonces el calor va a hacer que esto se modifique sus propiedades físicas y va a llegar, y químicas, y va a llegar a generar que la resistividad llegue a cambiar de manera que pueda hacer que aumente o disminuya. En este caso, para los que en la física 4 llevan la parte de expansiones térmicas, recuerdan que este alfa que aparece aquí abajo es la constante de conductividad, térmica. Si es depende si es de área, de longitud o de volumen. Para la de longitud es alfa, para la de área es beta, es gamma, y para la de volumen es beta. Y tienen relación entre. Espero, esa parte sí la vieron, ¿no? Cuando vieron expansiones térmicas, las formulitas parecidas a esta, ¿no? ¿Sí? Vieron termodinámica en la física 4. Eso va en relación también a la pregunta que me hicieron la semana pasada del ejercicio 25, creo que era 51 o algo así. Ese era un problema donde se aplicaba la parte de termodinámica y tenía relación con lo de calor, temperatura, calores latentes y cosas como eso. Si no, les recomiendo que traten de presentarlo para que no tengan dificultades. No lo veo. No vio. ¿Qué vio en la física 4? Solo electricidad. Vamos a ver si hay en estos problemas. Creo que yo resuelvo algunos y voy dando. Sí, es que la física 4 se divide en dos partes: termodinámica, temperatura, calor y calor, temperatura, calor, calorimetría y ciclos inclusive de combustión, y luego ya pasa a la parte de electricidad. Es una de las físicas, creo, que la más bonita después de esto. Muy bien, acá existen tablas de resistividad que están en el libro. Estos ya son constantes. La unidad de medida de la resistividad podemos ver ahí que son metros. Ohm se debe a la persona que descubre la resistividad, que fue Ohm. Y para que la identifiquen, la unidad, la representación es la letra griega Rho. Y si se dan cuenta, están conductores, semiconductores y aislantes. Cada uno tiene valores diferentes. Dense cuenta que los conductores tienen una resistividad muy pequeña en comparación de los aislantes, que tienen una resistividad bastante grande. Unos son de 10 a la 11, mientras que los otros son de 10 a la 11. Coeficientes de temperatura, dada la resistividad, estos son los valores de alfa que van a necesitar de acuerdo a los materiales que están definidos ahí. Si hay algún material que no está acá, hay que irse al capítulo número, ese todavía está en el tomo 1, si no estoy mal, creo que es el capítulo número 23, 22, por ahí, donde está el tema de expansiones térmicas, y ahí están las otras constantes que pueden llegar a necesitar para este tipo de ejercicios. Ya vimos que la resistividad es una propiedad. Ya vimos que está la corriente, que es la cantidad de cargas que pasan por un área determinada. Y ahora vamos a definir la resistencia. Y la resistencia ya es
la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. ¿Cuál es la diferencia entre la resistencia y la resistividad? La resistividad es la propiedad y la resistencia es la acción, por decirlo así, que se llega a generar. Su unidad de medida es ohm y se calcula en general a través de la ley de Ohm, que es la resistencia es igual al voltaje dividido corriente. También se puede calcular como la resistividad por la longitud dividido el área. Si hay cambios de temperatura, de nuevo entra el tema de la física 4, la resistencia también va a cambiar de acuerdo a esos cambios de temperatura que puedan llegar a tener. A los resistores que cumplen con la característica de ser directamente proporcionales entre la corriente y el voltaje, se le llaman resistores de tipo óhmico y su gráfica es una línea recta. Y los que no son de tipo óhmico, que son los semiconductores, su gráfica es como que fuera la gráfica de una tipo exponencial. Al dispositivo hecho para poder aplicar ese tipo de resistencia se le llaman resistores. Y su símbolo es el que aparece ahí. Cuando vean ese símbolo, entonces tendremos como dato un resistor. De esto también está que existe un código de colores que sirve para poder determinar cuál es el valor de la resistencia de un resistor, donde el color nos da un dato, la primera banda nos dice su primer valor, la segunda banda el segundo valor, el tercero el multiplicador y el último dato nos va a dar la tolerancia que puede llegar a tener. Esa tolerancia también nos permite saber a partir de cuándo el resistor va a estallar, porque estallan cuando se pone mucho calor, entonces se pone una corriente que no soportan, se calientan y luego estallan. Vamos con el concepto de la fuerza electromotriz. Según varios autores, este concepto de la fuerza electromotriz realmente está mal dicho, porque no es una fuerza como tal, según lo plantean. La fuerza electromotriz se define al final como la influencia que hace que la corriente fluya de un potencial menor al de mayor, y se llama FEM. La FEM, en esencia, es este concepto, y su unidad de medida es voltios. No lo vayan a confundir con una batería. La batería no es una FEM como tal. ¿Qué sucede en este caso? Entonces, licenciado, perdón, la batería dice que no es una FEM, pero sí funciona como tal, o nada que ver una cosa con la otra. Más adelante vamos a ver dónde aparece ya la batería definida como tal. Pero en esencia, una batería es un almacenador de voltaje. Y la FEM es un concepto, por decirlo así. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, porque a veces se confunden las baterías con las FEM. Y llega más adelante se logran como parecieran sinónimos, porque ya se utilizan de manera indistinta. Pero en este caso en particular, nosotros la FEM la entendemos como un concepto básico que es lo que hace que la corriente fluya de un potencial menor a un potencial mayor. ¿Quién lo va a hacer? Eso ya es distinto. Entonces veamos qué sucede en este caso. Bueno, gracias. Bueno, entonces veamos el dibujo. Dice que hay una fuente de FEM ideal, que en este caso sí puede ser que sea una batería, o puede ser que sea otra cosa que genere una fuente de voltaje. Tenemos una terminal de potencial, aquí, estoy en este dibujo. Entonces acá tenemos la terminal inicial. Entonces dice que ¿qué es lo que sucede internamente? Nosotros sabemos que el campo eléctrico sale del positivo y entra al negativo. Por eso es que el campo eléctrico lleva esta dirección. Analizando una carga detenidamente, desde el punto de vista microscópico, nosotros sabemos que la carga actúan sobre ella, ¿quiénes? La fuerza electrostática, que tiende a trasladar la carga al potencial mayor, y tenemos la fuerza debida al campo eléctrico, que es la fuerza eléctrica, que es carga por campo eléctrico.
Entonces, lo que hace esta FEM es que va a hacer que se mueva. Si recordamos, ¿dónde dijimos que hay mayor potencial eléctrico? ¿En la carga positiva o en la carga negativa? ¿Dónde hay mayor potencial eléctrico? ¿No? En la negativa, dijo, ¿no? Exacto. A ver, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá es que si el circuito no está conectado, entonces nosotros no tenemos no hay movimiento de la carga porque se quedan en el mismo lugar. Por lo tanto, ahí la FEM, como la fuerza electrostática y la fuerza eléctrica son iguales, entonces no existe movimiento de carga. Por lo tanto, nuestra FEM no tiene sentido. ¿Qué pasa en el dibujo del lado derecho? Ahora, esto es lo que sucede. Recuérdense que dijimos que a partir de ahora vamos a decir que la corriente nos lo va a dar la dirección que se mueve, ¿quién? ¿La carga positiva o la carga negativa? ¿Positiva o negativa? ¿Podría repetir, licenciado? ¿Quién nos va a dar la dirección de la corriente? ¿La carga positiva o la carga negativa? La carga positiva. La carga positiva. Veamos el dibujo que tenemos acá del lado derecho. Entonces. Nosotros tenemos distintas cargas positivas aquí. Digamos, aquí solo analizamos una, pero aquí hay un montón de cargas positivas. Dentro de un generador de voltaje, que ahora sí ya podría ser una batería. Pero la batería tiene otra característica. Pero digamos que esto fuera una batería. Entonces vean que tenemos un potencial A positivo y un potencial y un punto B negativo. Como la carga positiva va a empezarse a mover, la corriente nos dice la dirección en la que se está moviendo la carga positiva. Es decir, que aquí, cada vez que va moviéndose, van figurando cargas positivas en esta dirección. Entonces observemos que el potencial a través de la terminal crea un campo eléctrico en el circuito, que es este que se dibuja acá. Entonces, cuando van moviéndose la corriente debido a las cargas positivas, empiezan a moverse esas cargas positivas generan un campo eléctrico. Y esto hace que cada carga, digamos que empuja a la siguiente carga y a la siguiente carga y a la siguiente carga, y esto va generando que existe este movimiento. A este proceso es al que nosotros vamos a entender como una FEM, que es una fuerza electromotriz, que es, por eso es que dicen que el concepto de fuerza electromotriz como tal no se puede, está mal aplicado, porque no es como una fuerza como tal, cuando se analizó esa parte. Pero lo que sí explican es que existe esto que hace que las cargas, es como que tuviesen ustedes agua y vertieran agua. Entonces, cuando el agua empieza a llegar a este punto, porque ya empezaron a llenarla, entonces el agua empieza a empujarla y empieza otra vez a llegar aquí. Entonces se vuelven como esas fuentes que ven ustedes en estos comerciales de agua continua. El agua que sale es la misma agua que después entra por el otro tubo y vuelve otra vez a salir. Lo mismo viene pasando en esta situación de acá. Entonces, vemos que dice, al conectarlo al circuito, entonces es cuando generamos que pase esa situación de que la corriente empieza a moverse del punto de la carga positiva en dirección hacia la carga negativa. Y es lo que nosotros vamos a conocer como, a ese efecto, como la fuerza electromotriz. ¿Dudas, preguntas con lo del concepto de la fuerza electromotriz? Que es lo que vamos a conocer como una FEM. Por eso es que no dicen se tiene una batería. En los problemas que hablan de FEM, por lo general dice se tiene una FEM que inyecta al sistema 4 voltios, por ejemplo, pero no dice se tiene una batería. El concepto de batería aparece en los otros circuitos que vamos a ver más adelante, o inclusive siguen usando el concepto de FEM. No sé si queda claro lo de la FEM.
¿Alguna duda con el concepto de la FEM? ¿No? ¿Seguro? Gracias, Juan. Muy bien. Entonces, acá ya como conclusión, tenemos que una carga positiva Q fluye alrededor del circuito y el aumento de potencial es lo que conocemos como la FEM. Y la caída de potencial es lo que vamos a llamar como I por R. A esta caída de potencial, esto es básico para entender después las leyes de Kirchhoff, que es lo que viene en el siguiente tema. Entonces, vemos que dice que cuando la carga positiva fluye alrededor del circuito, cuando haya un aumento de potencial, es lo que vamos a llamar en este caso es la FEM. Y si tenemos una caída de potencial, es decir, que el voltaje cae, en este caso vamos a estar en un punto donde debe de haber una resistencia. Vamos a analizar más adelante cómo esta resistencia que cae va a depender mucho de la dirección de la corriente y la dirección como leamos. Eso es como son los que se conocen más adelante, lo vamos a ver como las leyes de Kirchhoff. Vamos a hacer un análisis aquí pequeño de un circuito, porque se analiza cómo las corrientes, una de las leyes que es la ley de conservación del voltaje, y lo que dice es que el mismo voltaje que entra debe ser el mismo voltaje que sale, o que la sumatoria de todos los voltajes va a ser igual a 0. Y esto va en relación a que debemos identificar cuándo tenemos un potencial de aumento y cuándo tenemos una caída de potencial. Si no distinguimos eso, las leyes de Kirchhoff se vuelven complicadas. El análisis físico es el más importante. De ahí para adelante les voy a dar todas las opciones necesarias para que resuelvan los problemas de Kirchhoff. ¿Dudas con el último concepto? De nuevo, si la carga positiva Q aumenta el potencial, ahí hay una FEM, y si disminuye, vamos a decir que tenemos un caso de un I por R. Muy bien, símbolos y diagramas. Entonces tenemos que en general esto es un conductor, esto es una resistencia, aquí tenemos una fuente de FEM. Vean que el símbolo pareciera el de una batería, pero puede ser que no necesariamente sea una batería, que es parte de lo que vamos a hacer en el siguiente laboratorio. Después voy a hablar de los laboratorios de la próxima semana, si no estoy mal, creo que dije que teníamos laboratorio. Pues luego, la FEM ideal es la que no tiene resistencia interna. La FEM real tiene resistencia interna. Como dijimos antes, es la otra semana. Igualmente. Como dijimos antes, dijimos que la resistividad es una propiedad de los materiales y que estos materiales pueden tener una alta resistencia o una baja resistencia. En el caso de las baterías, por lo general, estas baterías, si ustedes han destapado, las baterías traen dentro carbón y creo que traen como una especie de algo negro que no recuerdo ahora qué es. Entonces, esos objetos, el carbón tiene cierta resistividad y hay que tomarla en consideración para el caso de cuando se analiza ya un circuito más profundamente. La resistencia interna se representa por una R minúscula y las resistencias externas se representan por una R mayúscula. Los voltímetros con una V y el amperímetro con una A. En el caso de ustedes, la mayoría creo que conocen más multímetros en la cátedra de física. Si alguno tal vez en algún momento vio, habían unos aparatitos blancos y unos aparatitos, hay 3 tipos de medidores. Están los multímetros, están los multímetros como tal, pero está el amperímetro, que lo único que sirve es para medir el amperaje, que era más o menos como la foto que voy a pegarles aquí en la imagen. Más o menos, algo así era el aparato. Cuando uno armaba un circuito tenía que ir a jalar como 3 cosas al mismo tiempo para poder. Este es el amperímetro y solo mide el valor de la corriente. Eso es todo lo que mide.
cuánta corriente hay. Luego estaba el voltímetro. El voltímetro en general tenían esta forma. Tal vez era más como esto. Y lo que medía era el voltaje. Cuando se funda la escuela, y muchos de los instrumentos, el laboratorio que se tenía eran muchos objetos que donaron las personas. Sí saben esa historia de cómo surge la carrera, ¿no? Brevemente, la carrera surge por una... ¿Sí? Hable alguien. Iba a hablar alguien. No, le iba a decir que la cuente. La carrera inicialmente era todo el día. Ustedes tenían que estudiar todo el día en la escuela. Estudiaban en la mañana, por ejemplo, el ingeniero Rubén, el licenciado Saúl y el ingeniero Mario Sosa, que en paz descanse, son los tres que yo ubico, porque tuve la oportunidad de hablar con ellos en su momento. Y ellos fueron del grupo que estuvieron, creo que el ingeniero Rubén fue de la última corte que fue becada. Todas estas personas venían becadas, casi siempre eran profesores que estaban ya trabajando en el estado, y lo que hacían era que hacían convocatorias para estudiar la carrera y les pagaban por estudiar la carrera. En la mañana, ustedes conocen a Martínez Durán, ¿no? Ese sí lo conocen, el instituto que está a la par de la U. Bueno, sí, licenciado. Ese instituto es de la escuela y ese era el área de prácticas de los profesores. Entonces, digamos que este fuera nuestro día lunes de clase. Qué bien. Está bien. Ese instituto, en la mañana recibían clases los profesores, estaban como ahorita como ustedes, recibían clases toda la mañana, y en la tarde se iban a hacer sus prácticas ahí. Por eso es que la carrera era todo el día y era entre semana. Cuando se termina el programa, la escuela, si no estoy mal, creo que entra en funciones en 1978, 79, sacan 4 o 5 cortes, y luego de esas 5 cortes, muchas de las donaciones venían de países europeos. No sé, creo que estaban Suiza, Alemania, creo, hasta ahí ya no me recuerdo mucho. Y cuando se va pues quien aportaba el dinero, también se fueron varios profesores. Antes había muchos profesores extranjeros trabajando en esta carrera. Y a cuenta pues ya de eso es que ahora en la jornada se pasa específicamente a la noche, porque ya no se podían tener becados, ya no había ese recurso para. Y el Martínez Durán pues ya se da por un convenio al Ministerio de Educación, y ya no sé, ese era como el área de ir a hacer prácticas de todos los profesores. Y eso es más o menos en esencia. Entonces, hay materiales que todavía están de esa época, o bueno, estaban, no sé cómo está todavía, si ya no los dieron de baja, pero hay materiales que hay de esa época que todavía estaban en funcionamiento cuando yo estudié. Y estaba eso. Entonces, cuando uno armaba un circuito, tenía que ir a jalar como 3, 4 objetos, porque no usábamos multímetros, usábamos cada uno por separado. Y esto iba a la cuenta del voltímetro y el amperímetro. Muy bien. Siguiendo entonces ya con lo de la clase, terminando la parte de historia, ahora vamos a analizar este circuito desde ambos. Esta gráfica es esencial entenderla. Digamos que acá tenemos una FEM, una fuente que aporta 12 voltios, 12 voltios inicialmente a todo el circuito. ¿Cómo sé que es un circuito? Porque tiene un inicio y tiene un final. No está la FEM suelta, por eso entiendo que es un circuito. Este circuito inicialmente aporta 12 voltios. Dijimos que cuando pasa por una resistencia, ahí vamos a tener, ¿qué cosa? Una caída de voltaje. Entonces, como la corriente es de 2, quiere decir que a esos 12 voltios, cuando sale de la batería, por eso cuando ustedes compran una batería, dice 1.5 voltios, pero la calibran y tiene 1.3, 1.2. ¿Han visto eso? Y usted dice, mire, la batería no viene cargada al 100. No es que no venga cargada al 100. Lo que pasa es que la resistencia interna disminuye el voltaje.
Entonces, esta batería de 12 voltios, al pasar por su resistencia interna, disminuye 2 voltios más. Entonces, de 12 por 2, porque son 2 ohmios por 2 de amperímetro de corriente, serían 2 por 2, 4, disminuye 4. Y nos lleva a la segunda parte de la gráfica, que de 12 voltios baja a 8. Y aquí se representa la caída de voltaje como una línea dependiente negativa. A partir de eso, por todo el conductor se mantiene con sus 8 voltios de acá. Estos 4 voltios son los 4 que cayó. Se mantiene en sus 8 voltios hasta llegar a la resistencia, que ya no es una resistencia interna. ¿Cómo sé que no es interna? Porque no está encerrada en la parte amarilla. La parte amarilla o encerrado en un cuadro quiere decir que es resistencia interna. Fuera de este cuadro ya no es resistencia interna, sino es una resistencia externa cualquiera. Al llegar a la resistencia dijimos que otra vez había una caída de voltaje. Esa caída de voltaje se calcula como I por R, es decir, 4 por 2, 8. A partir de esta segunda resistencia, vean que baja y otra vez se queda el resto del circuito con un voltaje de 0. Ojo, vean el dibujo y noten qué diferencia hay a partir de mi afirmación de que el voltaje es 0 en cuestión del dibujo. Analicen el dibujo y analicen lo que yo acabo de decir. Aquí es bueno que participen. Que ya no hay. ¿Que ya no hay? Quizá que ya no hay más resistencia. Ya no hay más resistencia, sí, pero aparte de eso, ¿qué notan de extraño en el dibujo? En el diagrama ya aparece que el voltaje es 0. Pero en el dibujo, ¿qué sucede? Vamos en el dibujo aquí. Analicen solo este pedazo del dibujo. Este pedazo. Aquí es donde ya no hay voltaje. ¿Pero qué sí hay? Corriente. Sí, hay corriente. Entonces, des en cuenta que en este caso la corriente se mantiene. Lo que ya no hay es voltaje. Son dos conceptos separados. O sea, que no haya voltaje no quiere decir que la corriente dejó de existir. La corriente sigue porque los electrones siguen moviéndose. Lo que sucede en este caso es que ya, si yo pongo ahí mi voltímetro, voy a medir que el voltaje es 0. Porque la resistencia interna y la resistencia externa son demasiado grandes para los 12 voltios que están aportando. Y ya luego, cuando termina toda la secuencia del circuito, otra vez vuelve a subir de 0, que es este punto, hasta 12, que es cuando entra un electrón. Entonces el electrón viaja aquí, el protón, que diga, viaja aquí, nuestra carga positiva llega aquí, y a partir de aquí se mueve, pero ya no hay voltaje. O sea que podríamos decir que el voltaje es como la fuerza. No, porque si el voltaje fuera la fuerza, entonces ya no se movería. Entonces, ¿qué y cuando es entra aquí, el voltaje únicamente es cuánto recordamos que el potencial eléctrico es el que nos da la definición de voltaje, ¿no? El potencial eléctrico no es más que la carga por desplazamiento por campo eléctrico. En este caso, el voltaje, lo único que nos dice ahí es que ya no existe potencial eléctrico a partir de ese pedazo. Pero la corriente sigue existiendo, porque la corriente no se corta. La corriente, para que ya no haya corriente, hay que cortar el material, digámoslo así, que se corte la conexión. Si se corta la conexión, ya no estamos en un circuito eléctrico. Entonces, por dar una idea más o menos, digámoslo que a ver cómo puedo hacer una analogía para entender esta parte. Veamos. Voy a hacer una pregunta y luego vamos a ver si con eso termino de responder esta duda.
¿Dónde se da el efecto de la FEM? ¿Dónde se da el efecto de la FEM? ¿Dónde se ve la fuerza electromotriz? ¿Dónde se da el efecto de la fuerza electromotriz? Recordamos el que es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es la influencia que hace que la corriente fluya del potencial menor al mayor. Y su unidad de medida es voltios. Es el que hace que la influencia que hace que la corriente fluya del potencial menor al mayor. Eso es la FEM. ¿Dónde se ve ese efecto? Vean el dibujo de acá. ¿Dónde se ve dónde se analiza que existe, que se hace ese análisis? Aquí está como esto en un zoom, de aquí para acá. Y vean acá dónde sería ese dibujo. El dibujo que está remarcado en esta diapositiva. ¿Dónde se ve aquí? Es solo en este pedacito, ¿ves? Aquí es donde está la FEM. Por eso la FEM tiene un valor de 12 voltios, la FEM como tal. Porque solo en ese pedacito es donde se ve el efecto de la FEM. Ahí es donde empieza el proceso, digámoslo, para darle lo que decía Claudia, digamos que ahí es donde se le da el empuje para que los electrones funcionen. Por darle una idea, voy a hablar una analogía solo para concretar la idea. Luego este de acá hace que disminuya ese empuje, luego este de acá hace que disminuya y a partir de acá se mueven, digámoslo, por inercia. Ya no hay fuerza, pero la inercia lo mantiene en movimiento. Algo así viene siendo. No es tan así, pero algo así, como para que quede más clara esa parte. Evidentemente, si no hay una FEM al principio, ¿hay corriente o no hay corriente? Si no hay una FEM al inicio, ¿hay corriente o no hay corriente? ¿Qué opinan ustedes? Si no hay una FEM al inicio, ¿hay corriente o no hay corriente? No hay, porque la corriente, la corriente depende de que exista la FEM. Ahora, después de que la FEM hizo su efecto, de ahí para adelante, lo que estamos midiendo es potencial eléctrico, ya no la FEM. La FEM solo es ese pedacito de los 12 voltios. Digamos lo que cuando usted compra su batería, lo que le dan es el valor de la FEM. Pero ya el voltaje, ya la batería en uso, digámoslo así, y usted la mide, ahí ya no está midiendo la FEM, sino está midiendo el valor del voltaje después de que ya pasó. Cuando usted une el polo positivo y el polo negativo y pone su medidor, usted ahí ya está tomando en consideración todo el dibujo amarillo, es decir, la FEM y su resistencia interna. Y lo que le está dando en este caso es el valor real de la fuente. Cuando lo conecta en el circuito, ya se vuelve un voltaje, una batería. Entonces ya queda clara la diferencia entre la batería y la FEM. Y ya el dibujo como tal. ¿Dudas? ¿Dudas? Pregunten, por favor, si tienen dudas, porque esto es claro para el siguiente tema. Si esto claro, si esto no está claro, el siguiente tema empieza a complicarse porque ya no es tan profundo el análisis, sino ya es más superficial, pero se analiza desde otra perspectiva.
Gracias. En resumidas palabras, la FEM es el efecto. Luego del efecto, lo que medimos es voltaje. Cuando yo compro una batería, lo que me están diciendo es cuál es la FEM que va a emitir la batería. Máximo. Cuando yo lo conecto a un medidor de voltaje, yo ya estoy tomando en cuenta la FEM y su resistencia interna. Como hay una resistencia interna, va a hacer que baje. Ese valor no va a ser siempre el de 1.5 voltios, va a variar por una nada, pero tiene que variar. A partir de que la FEM entra en efecto, de ahí para adelante ya es el efecto que hace la FEM. Si todo está conectado, a eso le llamamos un circuito. Si estuviera la FEM sola, ahí no existe, o sea, si solo dibujo la FEM, ahí no hay un circuito común. Bueno. Y esto nos lleva a la ecuación que está acá definida. Aquí hay un error de escritura porque dice que se distinguen una I con otra. Y era lo que les decía que es la primera ecuación que después la vamos a ver como una de las leyes de Kirchhoff. Y es que, ¿qué dice? Que la sumatoria de todos los voltajes debe dar siempre como resultado 0. Y si vemos en la gráfica, empezamos con 12 aquí y terminamos con 0 aquí. Porque la suma de 12 menos los 4 voltios menos los 8 voltios nos da como resultado 0. Y esa va a ser una ecuación que vamos a usar más adelante. De aquí, si queremos despejar la corriente se puede calcular como despejándolo nos quedaría la FEM sobre la suma de las resistencias internas. Y eso nos daría la corriente en un circuito con resistencia interna y una resistencia externa. Ojo con el problema cuando vayan a resolver los problemas. Cuando resuelvan los problemas, lean si dice que se toma en cuenta la resistencia interna o no se toma en cuenta. Para los casos donde se toma la resistencia interna, hay que tomar en consideración esa R. En los casos que dice la resistencia es despreciable, la resistencia interna, entonces yo parto con que la batería aplica 12 voltios al sistema. Es decir, que tengo una fuerza electromotriz de 12 voltios. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una FEM ideal. Una FEM real hay que tomar en consideración la resistencia interna. Siguiendo entonces, ahora que ya hemos visto que tenemos corrientes, tenemos resistencia, tenemos la resistividad, tenemos la corriente, que es la cantidad de carga que pasa en un área determinada. Ya tenemos definido lo que es también la densidad de corriente. Ya tenemos definido qué es la resistividad, la resistencia y un resistor. Y ya vimos que un circuito tiene una fuerza electromotriz. Ahora todo esto pues sirve para, al final lo que nos interesa es qué puede hacer. Y en este caso en particular, lo que va a generarnos es energía y potencia. ¿Qué sucede con esta energía y potencia? Vamos a llamar la potencia de entrega, que es la potencia que entra al sistema, como el valor de lo que aplica la FEM por la corriente. Luego vamos a tener las resistencias de disipación, y esas presten atención porque son una de las preguntas que más se hacen, es cuál es el valor, cuánta energía se disipa. Cuando nos preguntan la energía disipada, lo que nos están preguntando es la potencia en la resistencia. Esta potencia es la que hace que exista el calentador de agua. Así funciona el calentador de agua eléctrico. Lo que sucede es que nosotros tenemos un circuito eléctrico. Aquí está aquí tenemos nuestra fuente. Hay una resistencia y luego termina. ¿Y qué sucede con esta resistencia? Esta resistencia, lo que sucede es que empieza a calentarse. Y esta resistencia al calentarse es lo que hace que su agua salga tibia. ¿Qué pasa cuando la resistencia se quema? ¿Han visto las resistencias quemadas de los calentadores? Los calentadores son como que fueran resortes, pero vienen con una envoltura. Esa envoltura
es la que hace que la resistencia empiece a mantener el calor y haga que el agua se caliente. Cuando esa envoltura se va perdiendo por el uso, es cuando el calentador ya no funciona. Entonces, cuando ustedes lo destapan sumado el sarro que le queda, porque el agua que nos da nuestras queridas municipalidades y lugares viene con mucho sarro, genera mucho sarro. Y este sarro lo que hace es que empieza a corcomer eso de ahí, y ya cuando se pierde esa su propiedad, es cuando ya usted dice el calentador ya no funciona, hay que cambiarle la resistencia. Lo que hacen es cambiar ese. Las estufas eléctricas funcionan de igual manera. ¿Han visto una estufa eléctrica? Esas se pueden hacer. Correcto. Tiene que ver con el cloro y no recuerdo qué otros materiales, pero sí, inclusive para las cafeteras, para los que toman café, cafetera, tienen que hacerle servicio a su cafetera por lo menos cada mes, porque su cafetera va almacenando sarro, a menos de que utilicen agua salvavidas o agua purificada. Entonces, las estufas eléctricas funcionan de igual manera. Una estufa eléctrica, los que conocen a personas que trabajan en la albañilería, ellos hacen estufas eléctricas así, caseras. Y esas estufas eléctricas lo que hacen es que necesitan un ladrillo porque necesitan hacer como aislante, digámoslo así. Luego utilizan un alambre, que es el que permite que al pasar la electricidad por ese alambre, sin generar un cortocircuito, haga que el alambre se caliente. Ese calor es lo que hace que la estufa funcione. Por lo general usan ladrillos. Si utilizan ellos, como tienen alambre, el de construcción, no el más grueso, sino el que es como redondito. Y ese es el que utilizan para armar la estufa. Esos alambres vienen, están como, no son, si ustedes lo ven, tienen una como capa de algo encima, que es lo que permite esa capa de encima, lo que busca y lo que permite es que no se oxiden. Y al no oxidarse, al tener este objeto de acá, aquí conseguí esta foto así, acá de internet, esto es, lo que va a hacer es que se calienta. Se calienta y es lo que hace que tenga usted su estufa eléctrica. Ahora, ¿qué sucede cuando el calor cuando ya lo usan muchas veces? Esto empieza como a pelarse y a tener fisuras. Y estas fisuras hacen que ya cuando el material ya empieza a tener posibles oxidaciones, hacen que ya esto no funcione con la efectividad y pues sí puede llegar a generar un cortocircuito. Lo mismo sucede con esos calentadores que venden de unos como paquetitos de salsas dulces y mayonesa. También están hechos de tamaño. ¿Qué es lo que hace que generen eso de ahí? Aquí es donde viene lo interesante. En un sistema interesaría que la energía disipada no fuera tanta en un sistema. Para los calentadores es al revés. Lo que les interesa es que la energía disipada sea mucha. A más energía disipada, eso implica que este material se va a calentar más rápido y va a hacer que hierva más rápido lo que quiere. Entonces, una estufa que usted la tenga conectada para calentar agua una hora no le funciona. Pero una estufa que en 10 minutos le calentó el agua, una estufa eléctrica, y le funciona. Y lo que hace es ese proceso. Muy bien. ¿Dudas hasta dónde voy? ¿No? Digamos. Entonces, ¿cómo funciona la potencia? Veamos. Entonces, el dibujo nos da una idea de lo que sucede con lo de entrada y de salida. La corriente entra en el punto A, donde tenemos un voltaje, una diferencia de un potencial A, y tenemos un punto B, donde tenemos un potencial. Entonces dice que conforme la carga pasa por el elemento del circuito, es decir, si esto fuera nuestra estufa eléctrica, aquí estaría pasando, este no se ve mucho, aquí estarían pasando nuestros protones. Conforme los protones van pasando, es como las llantas de los vehículos. Si usted lo mueve de la esquina de su casa a su casa, pues no se calienta la llanta.
Pero si va a un lugar lejano y regresa, las llantas están calientes por la fricción y el movimiento. Cada vez que hay rodadura y fricción empiezan a calentar el caucho, por eso que las llantas se calientan también. Entonces, conforme la carga pasa por el elemento del circuito, el campo eléctrico realiza un trabajo sobre la carga. Es decir, que acá nosotros tenemos un campo eléctrico que hace que la carga, si recordamos el concepto de voltaje, este es el campo eléctrico, el voltaje que es carga por distancia por campo eléctrico. Y esto nos da el potencial eléctrico. Lo vamos a escribir así solo para recordar. Entonces dice que conforme una cantidad de carga pasa a través del elemento del circuito, hay un cambio de energía potencial igual a Q por VA. Entonces, si Q es mayor que 0, entonces nosotros tenemos una diferencia de potencial positiva. Y en ese caso tenemos que la energía potencial disminuye y la carga va cayendo. Es decir, si nosotros tenemos una resistencia, en la resistencia, ¿qué dijimos que pasa? ¿Hay una caída o un aumento de voltaje? Caída. Hay una caída. Ese potencial eléctrico no va a tener un signo negativo como tal. Que diga no va a tener un signo negativo esa potencia eléctrica como tal, pero la tenemos que interpretar que es una caída de potencia. Y eso es lo que hace que esa caída, por la conservación de la energía, sabemos que esa energía se tiene que convertir en algo. Entonces, si yo te ingresé 8 joules de energía al circuito y al final yo recibo 2 joules, esos 6 joules que me hacen falta tuvieron que convertirse en algo. En este caso se convierten en calor. Y ese calor es lo que pasa cuando se genera al pasar por las resistencias. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Tenemos entonces en un circuito dos potencias, potencia de salida y potencia de entrada. Hay una diferencia acá. Y esto va a depender mucho del tipo de circuito. Un circuito normal, entiéndase una batería conectada a un circuito, entonces aquí vamos a tener que la potencia de salida se calcula como la FEM por la corriente menos I cuadrado por R, donde ese I cuadrado por R va a ser, si es una resistencia externa, la resistencia externa, o puede ser también dentro de la misma resistencia interna. El dibujo de acá nos permite ver cómo, vean cómo la carga se mueve, porque dijimos que la dirección de la corriente nos lo va a dar la carga positiva, va en esta dirección, llega a este punto, en este punto probablemente hay calor, luego sigue moviéndose nuestro querido protón y llega a este valor de acá. Y se repite el ciclo. Acá tenemos la fuerza eléctrica y tenemos la otra fuerza que vimos que era lo que nos analizaba el concepto de la fuerza. Visto desde un punto de vista real, esto es lo que sucede. El circuito, aquí tenemos nuestra batería normal, nuestra batería va a tener una fuente, genera una FEM, una fuerza electromotriz, se aplica, aquí irían nuestros protones moviéndose, llega a este punto y aquí lo que sale es luz. ¿Cómo funciona la luz? La luz es, les recomiendo que vean, hay una película que habla sobre cómo se crean las bombillas y la competencia entre dos empresarios grandes de Estados Unidos. El primero que fue Thomas Alva Edison, que es el primero que hace los experimentos con el tungsteno. Y lo que hace es cómo crea esa cuestión incandescente que permite generar la luz. Y cómo él introduce este concepto, porque al principio no querían utilizarlo mucho porque todos estaban acostumbrados a utilizar la luz a través de gas o con aceite. Thomas Alva Edison, en resumen, porque esa parte no terminé de ver toda la biografía, pero lo poco que vi, él era hijo de una persona que ya se dedicaba a tener muchas empresas y él quiere destacar con algo y él apuesta por el proceso de invertir en la electricidad de corriente directa, y luego ya más adelante en la historia empieza a tener su conflicto porque él no quería la corriente alterna y entra también en esto Tesla, y
hay un conflicto y un roce. Tesla trabaja en algún momento con Thomas Alva Edison, luego Tesla se separa y luego empiezan los conflictos entre dos, ¿sí? No sé si así se llama. Sí. Luego empiezan el conflicto entre ellos porque es muy interesante. Hay una no sé en dónde está el documental, he visto muchos documentales últimamente, pero hay uno donde hablan de esa historia, de la competencia entre Thomas Alva Edison y Tesla, porque uno apostaba, Thomas Alva Edison apostaba por la corriente directa, que es el dibujo que está ahí, y nosotros trabajamos con corriente alterna. Y inclusive hacen experimentos para demostrar lo peligroso que era la corriente alterna, para desvirtuar uno al otro, con tal de que la gente no consumiera, porque pues el dinero que recibía Thomas Alva Edison por sus bombillas era bastantito. Un caballo matan a un caballo, sacrifican a un caballo que ya se iba a morir porque estaba grande, pero lo sacrifican enfrente de todas las personas para que ellos vieran cómo funciona. Irónicamente, Thomas Alva Edison es el padre de la silla eléctrica, a pesar de que él no quería demostrar, eso lo cuentan en la película, él no quería demostrar el uso de la corriente alterna, él construye y asesora para que construyan las sillas eléctricas en los primeros años de Estados Unidos. Habían hecho experimentos iniciales fallidos, donde el problema es que la persona no se moría al instante. Sí, porque había mucha cuestión moral, entonces él no quería tener ninguna relación en esa parte. Les recomiendo la película, Sergio ya la vio, entonces sabe de qué estoy hablando. Muy bien, entonces lo que sucede acá es que no recuerdo, a mí se me olvidan algunas cosas, por lo menos esa sé que existe, porque hay otras películas que he visto y nadie las ha visto nunca, entonces no sé si las conozco. Aquí existe una resistencia, esa resistencia en algún momento transforma el calor en luz y es lo que hace que el faro funcione. Y luego sigue nuestro querido protón y llega otra vez para volver el ciclo. Este es el caso de una potencia de este tipo, de salida. Ahora, ¿qué pasa en el caso de cuando tenemos un vehículo? Los vehículos tienen alternadores. Un alternador lo que hace es que aporta mayor voltaje al mismo proceso. Y aquí lo que hace es que invierte el sentido de la corriente. Vean que en el dibujo la corriente, en el primer dibujo que ya manché, la corriente lleva una sola dirección. Pero en el caso del alternador, la dirección de la corriente se cambia. Si se dan cuenta, el negativo lleva la dirección hacia abajo en el dibujo y en el lado positivo lleva la dirección hacia arriba. Mientras que en el primer dibujo el positivo va hacia abajo y el negativo va hacia arriba. Entonces, este alternador lo que hace es que proporciona más FEM al circuito, porque al final, pues los motores, en el caso particulares, los 12 voltios, lo que hace la batería es que da el primer arranque para que inicie el sistema, pero de ahí en adelante, ¿quién funciona en un vehículo? ¿La batería o el alternador? El alternador. Yo necesitaba frenar mi batería porque se me descompuso el alternador y me frené la batería en casa. Exacto. Ahí está, ya les encontraron dónde está. Dice que se llama Una Guerra Brillante y está en Amazon. Muy bien, gracias. Les recomiendo, vean películas como esas. Creo que se aprende mucho. Se aprende mucho porque la historia es importantísima. Entonces, en este caso, vamos a estar, cuando tengamos un circuito como el segundo dibujo, vamos a estar aquí. ¿Por qué? Porque en el caso particular de este, el alternador se vuelve el alternador y la batería suman ambos potencias. Por eso es que en el segundo, la potencia de entrada se suma. Y en el primero, la potencia que es una de salida. Hay que distinguirlos para saber cuándo usar qué en los problemas cuando les toque resolver. ¿Dudas? ¿Dudas? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias, Byron. ¿Alguien de ustedes es mecánico? Mecánico de oficio. ¿O sabe de mecánica? Bueno. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
antes de pasar a la última diapositiva ya del tema. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muy bien, gracias, Juan. Y de último ya tenemos qué pasa con la resistividad si la analizamos desde el punto de vista microscópico. Ahora ya entendió quién es el alternador. Sí, por eso es que es tan importante. Vieran que los vehículos, el vehículo es una gama de cosas interesantísimas porque tiene mucha electricidad, mucha física, y mucha física, a lo que me refiero es no eléctrica, sino física de las primeras partes que se ven. Y por ejemplo, otra cosa interesante es cuando ustedes tratan de mezclar estos contenidos, estos conceptos de su conocimiento normal, o mejor dicho, de su conocimiento académico a su conocimiento normal. Y ahí es donde entra lo interesante del curso. Porque creo que esta es la física 2, la 3 se aplica un poco más, pero la física 4 y la física 5 son las que más se puede a las personas decirles dónde se ven. Esta es como una de las ventajas de estos cursos, son más vivenciales. Por eso es que a mí me gusta la física 4, me encanta un montón. Yo feliz con la física 4. Sí. Muy bien, ahora ¿qué pasa? La resistividad independientemente del campo eléctrico. Si analizamos microscópicamente la situación, cuando no hay un campo eléctrico, lo que va a suceder, este es un análisis de un cristal, según lo plantean en el libro. Este es el punto donde arranca, y este es el punto donde arranca y el otro es donde finaliza. Les dice que hay una carga positiva que se mueve libremente y al moverse libremente en forma al azar, choca con una de las paredes del cristal. Y este choque, si recordamos la física 2, pues los choques, hay choques elásticos, inelásticos y perfectamente elásticos. Este es un choque de tipo elástico, choca y rebota. Parte de su energía la adquiere el cristal y la otra energía lo mueve hacia otro extremo. Vuelve otra vez a chocar, lo cambia de dirección, vuelve a chocar, lo cambia de dirección y así se mantiene aleatoriamente. Por eso es que no dibujan una trayectoria definida, sino así random, hasta llegar a su punto final, porque ya no tiene con quién chocar. Ese es digamos que pudiéramos aislar un solo protón. ¿Qué pasa cuando entra en juego el campo eléctrico? Cuando entra en juego el campo eléctrico lo que hace es que desvía en un grado, le da cierta curvatura a la trayectoria. Vean que las curvaturas en el dibujo 1 son rectas y las curvaturas en el dibujo 2 son curvas. Al llegar al punto, cuando el campo eléctrico choca, le da cierta curvatura, empieza su trayectoria, el campo eléctrico le da cierta curvatura, choca con la pared y luego sigue su trayectoria. Como ahí el campo eléctrico, recuérdense que aquí es una suma vectorial. En este espacio, en este espacio de acá es una suma vectorial. Él va aquí y el campo eléctrico hace que se vaya acá. Entonces realmente la trayectoria es así. Por eso es que la trayectoria es curva, por el efecto que le da el campo eléctrico. Para el caso del segundo tramo, que es de aquí para acá, no afecta porque la suma de vectores no se ven influenciadas. Este es el campo y esto es la fuerza que lo está moviendo, digamos. Entonces aquí se dan cuenta la suma de los vectores son paralelos. Entonces no hay efecto del campo eléctrico sobre la trayectoria. Caso contrario, en el otro lo vuelve otra vez a curvear, estoy aquí, choca otra vez con una pared, lo vuelve a curvear, choca con otra pared, lo vuelve a curvear y así sucesivamente. Al hacer todo el análisis matemático de esta situación, se puede llegar a deducir que que la resistividad ya microscópicamente se puede calcular como la masa, en este caso, la densidad de electrones, la carga del electrón al cuadrado por tau, donde tau es el tiempo promedio del choque entre colisión y colisión. Esto, cuando lleguen a física moderna, ahí se analizan estos temas a más profundidad.
Ese es el objetivo de ese curso. Ahí entra la física, la química y se unen para entender muchos conceptos que se ven muy generales en toda la física que se recibe, que es la mecánica clásica, al final, que es lo que estudiamos todavía en la física 1, 2, 3, 4, 5 y mitad de la 6. La 6 se da una introducción de la física moderna y se analizan algunas cosas desde el punto de vista ya microscópico, pero el fuerte está en el curso de física moderna y espero que en ese curso logren ustedes conocer ya más profundamente esos y algunos puntos que quedan acá de forma solo superficial. No, que todo lo contrario, es interesantísimo. En esa física moderna, ustedes en la química 2 se recuerdan que uno mira la configuración electrónica de los materiales, ¿no? Y también ve uno lo de las ecuaciones de Pauli, mira uno lo de la situación de Schrödinger, miran los saltos cuánticos, creo, eso lo vi yo, al menos eso me dieron a mí. Yo cada vez que pregunto me sorprendo cuando me dicen, no, eso ya no me lo dieron a mí. Yo creo que en lugar de haber agregado más información y conocimiento, se ha ido perdiendo. En esencia era esto. Yo recuerdo que a mí me enseñaban esto aquí. Y decían a uno, y el problema era así típico. Aquí estaba un electrón, y el electrón por alguna razón salta y se baja a este nivel de energía. Y a este proceso había que calcularlo. Aquí había una H con una linita aquí, recuerdo yo, que esa era la constante de Planck. Y en la física moderna le explican a uno más detenidamente y le explican a uno también en los conceptos de los números cuánticos. El M, el L, el S, no recuerdo cuál es el otro, eran tres. M, N, creo que N era el otro. Pero ahí se lo explican desde el punto de vista físico, cómo esos valores tienen un sentido. Y entiende uno muchas cosas que se ven en esa parte de química. Muy bien. Finalizado esto, con esto concluyo la parte teórica del tema y de explicaciones que tienen que ver con la teoría. Y previo a pasar a resolver problemas, ¿hay alguna pregunta? En promedio hay como 36 estudiantes, pero en Classroom tengo más. Espero que sus compañeros que no se conectan, por lo menos estén viendo las grabaciones. ¿Han podido ver las grabaciones? Sí, yo repaso en la semana para ir entendiendo un poquito más. Bueno, muy bien. ¿Prefieren que las siga publicando como las he ido publicando o quieren que las suba a un espacio en YouTube y que se queden ahí de por vida? Igual yo no cierro el Classroom, pero no sé dónde les queda mejor. ¿Sí? ¿Cuál de las dos? Mejor si la sigue publicando, licenciado. No, yo las voy a seguir publicando, pero no sé si quieren que las deje siempre en Classroom o quieren que las publique en un canal de YouTube. Está bien en Classroom porque yo todavía estoy en el Classroom cuando saqué escuela de vacaciones 4 con usted y habían temas que me costaron al final y todavía he visto videos de ahí, de las clases. Sí, voy a ver si en algún momento subo todo esto a YouTube, digo yo, tal vez para que quede ya más abierto. La verdad es que lo dejo en la modalidad de Classroom porque solo ustedes pueden verlo realmente. Pero voy a ver si lo subo a un canal de YouTube más adelante. Por el momento seguiré siempre publicándolo en Classroom al momento que los haga. Con esto de lo de las grabaciones, que se cuenta que ya no podía grabar, entonces lo estoy haciendo en otra modalidad. Y en algún momento pensé hacerlo a través de Facebook. Iba a trabajar a través de Facebook, pero realmente para como trabajamos la clase con Facebook Live, es fácil si es una clase más teórica. O sea, si solo fuera de presentar diapositivas y hablar, tal vez sería más sencillo. Pero en la modalidad que estamos trabajando nosotros, que necesitamos explicar, yo comparto diapositiva, comparto lo otro, es muy difícil utilizar Facebook. Y que ahí también las preguntas tienen que escribir preguntas y es más complicado. Entonces, seguiremos en esta modalidad hasta que el cuerpo nos lo permita. Muy bien. Antes de pasar a la parte B, voy a explicar lo que se supone vamos a trabajar la siguiente semana.
en este espacio de aquí, es donde está lo de Classroom. Cada semana, no lo había hecho antes, pero ahora he tratado de ir poniéndoles, es como un resumen breve en palabras de qué es lo que he ido haciendo por cada sesión. Para quien no esté, por lo menos tengo. Si se dan cuenta, hoy entregan dos cosas. Hoy entregan su tarea del álbum de capacitores y resistores y también entregan la tarea 1. Se vencen hasta finales de la noche. Aquí aparece semana 6, que es nuestra semana siguiente. Aquí todavía no tengo agregada información, por eso no les aparece a ustedes. Pero la semana 6, aquí están los laboratorios. El laboratorio 1, y necesito que tengan todos los materiales. ¿Por qué es necesario hacerlo? Porque los necesito que los tengan porque no hay forma, si hubiésemos estado en forma presencial, pues podría haber dicho que por grupo llevaran los materiales. Pero dadas las circunstancias de que no nos podemos reunir y no hay un lugar donde, igual no podríamos ver si nos autorizan llegar al laboratorio, porque no somos tantos, pero de igual forma ustedes llevan clases antes y después de mi curso. Entonces, en todos los casos son latas de aluminio. Todo es en latas de aluminio. Necesitan lija 100 porque van a tener que hacer, van a lijar, van a hacer unos diodos y luego para hacer que funcionen necesitan lija. El alambre de cobre, por favor, que no vaya a ser alambre grueso. Si es muy grueso, no les va a funcionar. Los LED tienen que, por favor, ser LED que sean de poco voltaje. Cuando los consigan, busquen LED que sean de esos de alitro, no, botella, latas pequeñas. El alambre tiene que ser delgado como el que utilizan para hacer el experimento del motorcito eléctrico. Tiene que ser ese alambre más delgado que consigan. Que no sea, porque al final solo es para eso me va a servir ese alambre delgado. No es de calibre grueso, no es de ningún calibre. Ni siquiera el que utilizan para las extensiones de luz les va a servir. Tiene que ser más delgado. Y casi como el de los audífonos, pero tiene que ser un alambre de corriente, porque el de los audífonos traen más cablecitos. Pero sí les puede servir. Muy bien, sí, como 20 o 22. Después vamos a ver eso de los calibres. Los más delgados que tengan, porque si no, recuérdense que con lo que aprendimos hoy, esos alambres tienen resistencia. Y lo que vamos a hacer es que si son alambres muy gruesos, entonces lo que van a tener dificultades porque pues van a tener mucha resistencia y no les va a funcionar el experimento. Los LED, de nuevo LED que sean sencillos de entender, porque necesitan poder ver que siguen funcionan. La botella de vinagre sí es así, las cervezas ahí son latas y igual que el Raptor, la Mirinda pues, sí, son latas también, la botella de vinagre, sí, latas normales, no sé cuántos serán, pero de las que valen, creo que son como 5, creo. Fíjese que es que el detalle está, es que mire Byron, sí. Yo he pensado en eso cuando lo hicimos, pero el detalle está en que de todos modos, digamos que usted compra las 6 cervezas, pero de todos modos tiene que comprar el alambre, los LED, tener el multímetro, tener la lija, tener los pliegos, porque usted solo puede hacer una parte. Y los otros compañeros tendrían, lo único que pueden ahorrarse si se va a hacer en grupos es los líquidos. Cosas los tienen que tener todos, porque no hay forma de que puedan, por el tipo de experimento que se va a hacer, no hay forma de que no se pueda hacer así. Fíjate. Licenciado, ¿y la otra semana solo sería el primer laboratorio o los dos? Fíjese que estoy estimando que yo pensaba hacer los dos, porque la verdad es que trato de aprovechar. Cuando era auxiliar, si alguno de ustedes fue estudiante mío cuando era auxiliar, y a mí me daba oportunidad el catedrático de hacer laboratorios, hacía por lo menos 2 hasta 3 laboratorios en una sola sesión, sobre todo porque los laboratorios siempre estaban llenos. Entonces,
¿Les parece si lo dejamos para la siguiente semana o les doy más tiempo para que puedan conseguir el material? Más tiempo. Mejor un poquito de tiempo para conseguir todo listo. ¿Lo dejamos para el 26? Sí, Catherine. Licenciada, una pregunta. Estaba viendo el laboratorio 2. ¿Usted no sabría dónde podemos conseguir todo eso? Yo sabía que en parte de la U por donde le decían la chicha, creo, a la vueltecita estaba una venta de todos esos materiales, pero ahorita no sé si se encontrará abierto o no sé dónde lo podemos encontrar. Conozco la chicha. Todos no conocen ese lugar. No conocen el lugar que usted quiere saber, pero sí conocen la chicha. Entonces creo que, mire, pues, yo la verdad, no sé si en Interesting, algo así se llama, que hay en centros comerciales, ahí venden mucho material electrónico y eléctrico. Puede ser que ahí se consiga, inclusive más barato. Por ejemplo, estaba buscando baterías de AAA y hasta en internet me las querían dar como 7 veces el valor. A mí me costaron como 20 quetzales el juego de 2 baterías y a mí me las querían dar hasta como en 150 las 2 baterías, porque son difíciles de encontrar, pero en este lugar puede ser que sea ahí. De la parte, miren, pues he estado buscando, si alguno de ustedes tiene idea, por favor, me lo puede compartir. Yo el semestre pasado con los chicos de Física 6 encontré una página donde se podían armar circuitos. Lamentablemente esa página la vincularon con otra página y entonces ya no está la opción para poder hacer circuitos como antes, como yo lo pensaba hacer. Lo de los circuitos, por eso es que dice ahí, si pueden, consíganlo. Yo voy a tratar de buscar una página donde se pueda hacer. Lo ideal es que lo hagan en físico. Eso es la mejor manera de aprender. Ahí están hablando otras cosas. La parte de los líquidos, les voy a dar más tiempo para que puedan, por favor. Yo sé que es un gasto para todos, pero trataré, gracias. Trataré, este es el único laboratorio que creo que vamos a gastar porque es un laboratorio interesante, que lo pueden replicar con sus estudiantes y me interesa la parte de la experimentación, no de cálculo, porque aquí casi no vamos a hacer cálculo en el primer laboratorio. El segundo laboratorio es más de conocer los instrumentos, que ese se hacía fácilmente en la cátedra, porque solo se le pedían a ustedes resistencias nada más, todo lo demás lo tenían. Inclusive yo tengo protoboard, pero como les digo, como no nos podemos reunir, es muy difícil. Multímetros sí les recomiendo que compren porque les sirve para hacer sus proyectos, les sirven para la física 6, la física 5, y no es una mala inversión y es bueno que tengan un multímetro para cualquier cosa en su casa. No les funciona el carro, ponen el multímetro y miran qué sucede. El multímetro es una buena inversión. Entonces, si puedo dejar que los líquidos los hagan en grupos, pero serían grupos, son 1, 2, 3, 4 líquidos, serían 4 personas, pero solo se ahorrarían el líquido. Los LED, el multímetro, la lija, las tijeras, todo el resto de cosas. Los vasos los tienen que tener individual porque no hay forma de juntarse y no les voy a pedir que se junten en una casa. Entonces creo que mejor ese laboratorio sí nos va a tocar quedar individual. Vamos a hacer los análisis sí en grupo, pero por lo menos que lo experimenten de forma. Si no nos alcanza para hacer los 2 laboratorios, hacemos uno sin problema alguno y después el otro laboratorio lo reprogramamos para otro. ¿Dudas con lo del laboratorio? ¿Preguntas? Recuerden que los laboratorios valen como 20 puntos. Si hago 3 laboratorios, ahí están sus 20 puntos. ¿Dudas, preguntas, comentarios de lo del laboratorio? Antes de que lo dé como entendido. Y no, pues por lo de la chica comentaron un montón, pero del otro no comentan. Está bien. Si yo logro encontrar algún lugar donde puedan ir a comprar las cosas, evidentemente sin ningún beneficio por medio, se los publico en el chat. ¿De acuerdo? Si yo conozco algún lugar donde puedan conseguir las cosas que sea
sencillo. Los protoboard no son muy caros, valen como 50 quetzales. Como les digo, les sirve todas las cosas de estos dos laboratorios. El primer laboratorio casi todo es desechable. Del segundo laboratorio casi todo lo pueden volver a reusar para otras cosas. Sí, pero, o sea, al final tendrían que solo distribuirse los líquidos, todo lo demás lo tienen que hacer. Entonces se los voy a dejar como, solo, si arman los grupos, me escriben, pero solo se pueden ahorrar el líquido. O sea, decir, yo compro el Raptor, pero tengo que hacer experimento con el Raptor. Y tiene que esperar que los otros. El detalle está que si uno de las 4 personas no está ese día en el laboratorio, ustedes tienen una cosa sin hacer. Pues eso ya dependerá de cada quien. Muy bien. Si encuentro la información para hacerlo, les aviso. Si ustedes se van a organizar en grupo, me dicen ese día, mire, nosotros ya nos repartimos los líquidos y vamos a trabajar nosotros 4, son grupos de 4 lo más. Y listo, por mí no hay ningún problema. Siempre y cuando cada quien tenga todos los materiales, porque no hay forma de hacerlo. No hay forma de hacerlo distinto. A lo que me refiero es que yo lo hice en físico. Y en físico fue más fácil, porque lo que hice es pedirle a todos que llevaran, a uno les pedí cerveza, a otro les pedí mirinda, a otro les pedí, todos llevaron vasos, eso sí, y ahí cada que trabajamos, éramos pues como 10 estudiantes, porque era en electrodinámica donde hicimos el experimento, y fue fácil hacer el laboratorio, pero ahorita en la modalidad que estamos es el único que considero. Es bueno hacerlo, por lo que les va a dejar de aprendizaje, y que pues, y que es el único en el que voy a pedir que gasten. De ahí en adelante voy a tratar de que no gasten nada. Bueno, entonces voy a modificar la fecha y quedaría el laboratorio para el 26 de febrero. Sería estamos en la semana 5, 6, 7. 5, hoy 6, 19, 7. Podríamos dejarlo en la semana, ¿les parece en la semana 8? Casi les doy un mes para conseguir los materiales. Semana 8, la semana 8 es hasta en marzo. ¿De acuerdo? Para que tengan espacio para poder encontrar los materiales y si necesitan hacer el ahorro para comprarlos, o por lo menos para que compren, dejen de último las cervezas porque si las compran primero probablemente ya no llegan para marzo y lo que usemos no lo van a volver a ingerir, ¿oyeron? Eso se desecha, no lo van a guardar para ingerirlo. Por favor, si no se van a enfermar. Si yo encuentro, para ser más específica la información, imágenes, se los voy publicando en el chat, principalmente lo del alambre, cómo es y cosas como es. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya explicada esta parte del laboratorio, cambiada la fecha para que todos puedan encontrar los materiales. Vámonos entonces a el problema número 1. Haremos 1 o 2. La semana siguiente termino este capítulo y empiezo el siguiente capítulo ya. Muy bien, veamos pues. Descargas eléctricas. El ejercicio 25.1, estamos en la sección 25 del libro. Dice que durante las descargas eléctricas de una nube al suelo se presentan corrientes hasta 25.000 amperes con una duración de 40 milisegundos. Nos dan el amperaje y nos dan el tiempo. ¿Qué cantidad de carga se transfiere de la nube al suelo durante este evento? Entonces veamos los datos. Nos dan de datos los siguientes. Lo vamos a hacer más grande esto para que se miren. Ahí ya sé. Datos. Entonces nos dan la corriente. Ojo que la corriente se representa por una letra I. I es igual a 25.000 amperes. Nos dan un tiempo T que es igual a 40 microsegundos. Si se encuentra es un tiempo muy rápido. 40 por 10 a la menos 6.
segundos. ¿Y qué nos piden? ¿Cuánta carga existe en... ¿qué cantidad de carga se transfiere de la nube al suelo en este evento? O sea que lo que queremos es la carga. Y aquí nos vamos a nuestra ecuación normal de corriente. ¿Qué es la corriente? La corriente es igual a la carga dividido tiempo. Tenemos entonces que la carga es igual a I por T. Por favor, se los hago saber porque no quiero noticias fuera de. Si alguien tiene dificultades por el gasto de lo del laboratorio, se comunica conmigo y vemos qué podemos hacer. No, o sea, yo soy muy abierto a escucharlos, pero sí necesitaría que, no quisiera que me enterara yo después por otros lados que alguien no quiso seguir la clase porque el laboratorio 1 iba a salir muy caro y que por eso no quiso seguir. O que habló en dirección, secretaría académica o con el jefe de cátedra, que yo le estaba exigiendo que gastara mucho dinero en hacer un laboratorio. Y alguien de veras tiene muchas dificultades, me habla y vemos qué se puede hacer para hacer ese laboratorio. ¿De acuerdo? Antes se los dejo dicho y queda grabado para que quede constancia de que no es taxativamente. Les estoy sugiriendo que lo ideal es que lo puedan hacer. Muy bien, gracias, David. Sí, Wagner, yo considero también a veces que es parte del aprendizaje, pero a veces, no sé, hay de todo en la viña del Señor y para algunos es como complejo. Yo entiendo la economía de cada quien. Yo lo hablaba con una persona la semana pasada y yo soy consciente que es más caro esta modalidad probablemente que llegar a la U, porque algunos dicen, ya no gasto pasaje, ya no gasto en comida, pero, o sea, solo gastar en internet, en los casos de los que no tienen planes fijos o recibir internet desde el teléfono, pues no es tampoco muy cómodo. Y esas partes soy muy comprensivo porque también estudio y conozco muchos estudiantes que han tenido ese problema. Sí, exacto. Yo por eso les dejo abierto el espacio. Tienen mi número de teléfono para que me escriban directamente y me digan, mire, de verdad. Entonces ya miro yo qué podemos hacer. Lo ideal es hacerlo. Si no se puede, ese es el ideal. La realidad puede cambiar, pero me escriben, por favor, sin pena y ya podemos buscar qué opción se puede hacer para hacer el experimento para que no tenga la posibilidad de comprar. Y de todos modos, por eso no nos vamos a pelear, digámoslo así. Muy bien, sustituyendo entonces tendríamos 25,000, que es el valor de la corriente, multiplicado por el tiempo que se tardaron en el rayo entregar. ¿Alguno de ustedes sabe, eso no recuerdo si lo vamos a ver más adelante o se miraba en este espacio? Igual les voy a subir un documento donde hay más aplicaciones de esto para que lo puedan leer. Voy a dejar de compartir un rato, solo para que este libro no recuerdo si se lo subí. Solo voy a interrumpir esto para que puedan ver. Les recomiendo este libro. Este es otro. Yo uso el libro de que les dije que iba a usar de referencia como parte de la clase y el de referencia pues es este, ¿no? O sea, este es de donde saco la explicación global. Pero hay unas cosas que a veces son interesantes que mencionan en esto. Si no se los he publicado, se los voy a publicar porque los tengo para compartírselos. En hay una pregunta muy interesante y es que ¿cuánto es la corriente máxima que soporta un ser humano? Un desfibrilador, que creo que sí lo miramos después, por eso creo que no lo había mencionado, es lo que sirve para lo de cuando la persona está a punto de fallecer y dicen, a su lado vamos a desfibrilar. Lo que hacen es poner una cantidad alta de voltaje, pero el voltaje y la resistencia que se aplica tienen puntos. El voltaje y la corriente que entra por el cuerpo humano tiene cierta cantidad. Si se exceden de esa corriente, por más que lo quieran revivir, no lo reviven porque en lugar de revivirlo, lo paran matando a la persona.
pero les voy a buscar el dato de la información. Sé que está en ese libro porque lo tengo marcado. Y se los voy a compartir si no les he compartido este libro. Este es otro libro que me sirve a veces de referencia. Lo que me gusta de este es que tiene muchas cosas, muchas explicaciones. Este es para bachillerato, el libro que les enseñé. El de la universidad es el donde saco la referencia. El de bachillerato tiene algunas cosas que las ilustra un poquito más interesante que el de la universidad. Haciendo la multiplicación y haciendo los cálculos, me queda que la respuesta es de 1. ¿Sí? O sea que tiene 1.0 coulomb de carga. ¿Cuántos protones creen que hay en 1.0 en un coulomb? ¿Cuántos protones creen que hay? Alguien que me diga cómo se calcularía eso. Con el concepto de Coulomb. ¿Cómo lo haría? Eso es carga. Esa es la cantidad de carga total. Para calcular cuántos electrones o protones hay que dividir ese valor dentro de la carga de un electrón o de un protón y con eso llegan a la respuesta. ¿Dudas con el ejercicio 1? ¿Dudas con el ejercicio 1? No, Liz, que estamos bien. Muy bien. Vamos con el ejercicio número 2 que vamos a... Yo creo que este no me va a dar mucho tiempo de resolverlo. No creo que me dé tiempo de resolverlo porque es lo que hay que hacer. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Antes de finalizar, ¿alguien tiene alguna duda de la tarea que tienen que ingresar hoy o de la actividad que tienen que presentar todavía antes de cualquier cosa? Ahorita los escucho. Si tienen alguna. En la explicación de los capacitores y los resistores, sí. Sí, porque es una explicación, solo lectura no tiene mucho sentido. Recuerden que el objetivo es que la presentación les sirva de soporte y usted explica, como no necesariamente tienen que verse ustedes. Entonces pueden tener, digamos, lo que van a leer y decir, un resistor es, lo que tienen que evitar es que aparecen en imagen, que sería lo ideal, pues que se vea mucho que están leyendo. Pero sí, es decir, yo ya les expliqué, por ejemplo, un resistor. Un resistor es un material que sirve para poder evitar la continuidad de la corriente en un circuito eléctrico. Los resistores se clasifican pero que sea fluido, ¿no? Que no se oiga como que lo está leyendo. Eso sería. Recuérdense que lo único que entregan no es la presentación es porque era el punto base para poder hacer el video. Solo van a entregar el video. Y listo. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? Bueno, por favor traten de cumplir con entregar las tareas para que no tengan ninguna dificultad. Cualquier cosa me escriben por el chat, tienen mi número de teléfono para que puedan comunicarse conmigo o en clase también pueden hacer. Por hoy lo dejamos hasta aquí para no correr con el siguiente problema y los veo el próximo sábado. Traten de ir comprando sus materiales para poder hacer el laboratorio. Realmente no es tan necesario. Si se puede, mejor. La idea es que se vea lo más formal posible el video. En las instrucciones recuerdo si lo anoté que tenían que salir o no. Déjenme revisar para que no vaya a ser que entre lo que... No digo nada de, solo dice que yo voy a revisar ortografía y buen uso de la presentación, definiciones correctas, explicación que demuestre seguridad en el tema presentado y que el video esté bien editado. Es todo. O sea que no es obligatorio que salgan. Si pueden salir, mejor, pero así son famosos. Muy bien.
Si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Pasan un buen fin de semana, cuídense por favor y nos platicamos en 8 días. Feliz fin de semana, Lick. Adiós Lidia, adiós Jessica, adiós Catherine, adiós Sergio, adiós Nancy, adiós Daniela, adiós Claudia. Adiós Enrique.